Buenos días. Buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a participar, a vivir este encuentro con Jesús en nuestra celebración eucarística. Le pedimos a Dios que nos siga asistiendo en su misericordia, en su providencia. Pidamos por el fin de la pandemia, que Dios nos fortalezca en salud, por quienes están enfermos, que pronto se recuperen, por quienes han perdido la vida, Dios les conceda la salvación eterna. Por ustedes, sus familias, sus trabajos, Dios los bendiga. Pedimos por los bienhechores de nuestra parroquia, por los diáconos que serán ordenados sacerdotes el próximo 9 de febrero, los diáconos Enrique Ramírez López y Maximiliano Torres Clara, por las intenciones de Josefina Monroy Sánchez, por la salud de Aureliano Vergara, Ismael Hernández Vergara y Marciana Vidrancos Rincón, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Dios las bendiga. El eterno descanso de Alfonso Guzmán Aguilar, que está cumpliendo 9 días de haber fallecido. Irene y Leoncio Cázares Ríos, Julio Mezquititla Adán, Pedro José y Leoncio Cázares, Dolores de la Luz Aragón, María Morales Leiva, Roberto Espinosa Aguilar, Pedro Cruz Alvarado, Ascensión Verónica Maldonado, Marcelino Silviano Clara, Gilberta Verónica, Enrique Mentado, Bernardo Tlapa Cortés, Juan y Mauro Andreu Cardoso, Reyes Vega Cardoso, Pantaleón Vázquez de Aquino, Pedro de Aquino, Guadalupe Bueno, Jaime Espinosa Cuetzaltitla, Aristeo Clara Huertero, Reveriano Saldívar de Gante, Maciel Hidalgo Hernández, Carmen Sánchez Aguilar, Raimundo Quirós Vergara, Rodolfo y Fermín Alaní, Eulalia Luna, Petra Esteban, Celia Macareno y por todas las almas del purgatorio. Dios les conceda a estos hermanos nuestros el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ante Dios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón, confiando en la misericordia de Dios. Arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad.
piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De pie. Aleluya, aleluya.
aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30,
otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Frecuentemente, nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir, a tener el encuentro con la palabra de Dios. Para el pueblo de Israel, pues es el camino, la palabra de Dios, para tener esa experiencia de Dios vivo en su ser. Para nosotros sabemos la importancia de la palabra de Dios y la importancia de los sacramentos para vivir esa experiencia con Jesucristo vivo y en Jesucristo con Dios. La palabra de Dios tan importante, leer, meditar, reflexionar. El Evangelio de hoy, Jesús empieza diciendo, escuchen. Esa es la primera actitud, la disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, la disponibilidad para tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras y vivir ese encuentro con la palabra al leer, al meditar, al reflexionar, e iluminados por el Espíritu Santo, ver de qué manera la palabra de Dios me ilumina, que sea la luz que esté guiando mis pasos, mi caminar. Tener fe en la palabra de Dios, creer. Lamentablemente, pues dice, tiene el contacto con la palabra. Muchas personas les falta fe, no creen en la palabra de Dios y tan necesaria que es la palabra para guiar nuestras vidas, para orientarnos. Pues hoy Jesús, a través de esta parábola del sembrador, una vez más nos invita a interesarnos por vivir ese encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro que nosotros debemos de estar propiciando. Gracias a Dios tenemos acceso a la palabra de Dios cada vez que participamos de la Eucaristía y cada vez que allá en casa pues tomamos nuestra Biblia y nos disponemos a vivir ese encuentro, a leer algunos versículos, ya sea del Evangelio, ya sea de las cartas, del Nuevo Testamento, de San Pablo, de San Pedro, San Juan, Santiago, o del Antiguo Testamento. Todo es palabra de Dios. Y en esta parábola del sembrador, pues está, incluso viene la explicación. Dios, Cristo, es el sembrador que esparce la palabra, la semilla, y los diferentes tipos de terreno, pues somos nosotros. Y ahí nos damos cuenta si somos un terreno pedregoso, un terreno lleno de espinos, un terreno totalmente árido, o que se despierte en nosotros por ser un terreno fértil, en donde la palabra de Dios es sembrada y al cabo de los días esa palabra nace en lo más íntimo de nuestro ser y con la esperanza de empezar a dar frutos, es decir, iluminados por la palabra de Dios, propiciar en nuestra vida pues la conversión, un cambio, fruto de la palabra de Dios, empezar un nuevo caminar en donde, guiados, orientados por la palabra de Dios,
empecemos a ser diferentes, a hacer a un lado de nuestra vida aquello que nos aleja de Dios, que nos impide seguirlo libremente, hacer a un lado de nuestra vida aquello que nos mancha, nos ensucia ante la presencia de Dios, y descubrir que existe un nuevo camino que es Cristo Jesús, y al seguir las enseñanzas de Jesús, al seguir su doctrina, sus mandamientos, pues darnos cuenta que ese es el camino de la salvación. Tener fe en la palabra de Dios, tener fe que todo lo que Dios nos invita en su palabra, y Dios en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de los autores de las diferentes cartas, San Pablo, San Juan, Santiago, el mismo libro del Apocalipsis, descubrir que ese es el camino indicado para encontrar paz, felicidad, serenidad, fortaleza. Es el camino para ser felices y el camino para alcanzar la salvación, la palabra de Dios. Tener fe, creer y tener esa disponibilidad a vivir ese encuentro con la palabra. Tomar mi Biblia, ¿verdad? Tomarla y disponerme. No, leer la palabra de Dios no es como leer el periódico, que no tengo que hacer y a ver ahora de qué me entero. No es como leer una novela o un libro de historia. No, es la palabra de Dios. Y hacerlo así de una manera reverente ante la palabra. No sé, pensemos prender nuestro cirio, apagar todo, radio, el celular, apagarlo, la música, y ante nuestro Señor tomar la Biblia y Señor, estoy ante ti, y dame la luz que necesito para entender y comprender lo que tú me vas a transmitir. Y leer, meditar despacio, no leer grandes extensiones o muchos capítulos, no, capítulo, unos versículos, detenernos en algo que nos llame la atención y ahí caer en la cuenta de que, pues, iluminados por la palabra, necesito cambiar esto, o sentirnos bien, Señor, siento que estoy caminando por esto que hoy me estás diciendo, o Señor, ayúdame para poder vivir esto que hoy tú me pides con tu palabra, y trabajarlo. En ocasiones hacemos uso del término de rumiar, eso es, rumiar, masticar. A ver, Señor, ¿qué me estás pidiendo? Y ahí empezamos a dar frutos. Cuando ya hay un cambio en nuestra vida, fruto de la palabra de Dios, un fruto para mejorar, un fruto para crecer, para depurar algunos aspectos en nuestra vida. Imagínense qué hermoso es el que la palabra de Dios sea lo que me motive a cambiar algo en mi vida. Mi carácter, mis vicios, pues obviamente mis pecados. La palabra de Dios. Y no necesitamos más. Muchas personas, las circunstancias son las que le impulsan a hacer un cambio en su vida y está bien. Dios sabe los diferentes caminos. Pero qué mejor que sea la palabra de Dios. Pero hay que vivir ese encuentro. Cristo cumple. Él es el sembrador, ha esparcido la semilla. Ahora depende de nosotros qué terreno le estamos ofreciendo. Aquí la cuestión es que necesitamos dejarnos encontrar por Cristo. Es decir, Jesús es el sembrador,
Él sale todos los días, pero necesitamos nosotros ofrecerle el terreno. Probablemente toda la vida hemos sido ese terreno pedregoso, es decir, pues venimos a misa de vez en cuando, escuchamos la palabra de Dios, ay, qué bonito habló el Padre, pero jamás ni un cambio, ni un interés, se nos olvida, ya pasó, o simplemente no creemos, no creemos. No, hay que perseverar, dejarnos encontrar por los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo y disponernos a ofrecerle ese terreno fértil. Ya nuestra tarea es alimentar esa semillita que es la palabra de Dios, perseverar, la oración, leer, meditar y empezar a dar frutos, pequeños frutos. No sé, a lo mejor mi mal carácter, pues ya empezar a dar frutos, a cambiar, a ser más noble, más dócil, saber escuchar, saber ceder, ya no enojarnos, no pelear. Eso es bueno. Y así toda la palabra de Dios, poco a poco. Y en la medida en que va pasando el tiempo, nos va transformando interiormente y ya nos damos cuenta de que somos personas diferentes. La razón, la presencia viva de Jesús a través de su palabra. Pues bueno, queridos hermanos, todos tenemos esa posibilidad de ser terrenos fértiles. Vale la pena. Preparemos ese terreno. Preparemos ese terreno haciendo oración, a lo mejor hacer una buena confesión. Obviamente, pues tener la semilla. Si no tenemos Biblia, comprar nuestra Biblia, comprarla, tenerla. Y si la tengo arrumbada o la tengo en mi vitrina en un lugar muy respetable y digno, pues sácala de ahí, desempólvala, ¿verdad? Ponte a leer, a familiarizarte, a ver cuántos libros son del Antiguo Testamento, cuántos son del Nuevo Testamento, los Evangelios, cuántos capítulos hay. Es empezar a zambullirte en la palabra de Dios. Métete y a disfrutar ese encuentro con Dios, con su palabra. Pues que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Cristo el Sembrador a todos nos ha dado esa semilla que es su palabra. Si hemos sido terrenos pedregosos, espinosos, terrenos infértiles, bueno, pues es el momento de cambiar y disponernos, ¿verdad?, a vivir ese encuentro con la palabra de Dios y que el Señor en su palabra pues nos transforme para ser un poquito mejores cada día. Y ese es seguir el camino de la salvación. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que la palabra de Dios, esa semilla que ha sido sembrada en nosotros, encuentre ese terreno fértil que es nuestra disponibilidad, nuestro corazón, para acoger la palabra y que empiece a crecer y a dar frutos pequeños, pero frutos para nuestra salvación. Meditemos.
Se ponen en pie. Oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos con fe: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que Dios les dé ayuda y remedio, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, bienhechores, Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Continuamos. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan. Recíbelo, es todo lo que tengo. Mi corazón es tuyo, Señor. Recíbelo, es todo lo que tengo. Mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría, es fruto de tu amor. Recíbelo, es todo lo que tengo. Mi corazón es tuyo, Señor. En pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo representados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. porque santo es Él. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Porque santo es Él, bendito es, Bendito el que viene. bendito es, Bendito el que viene. bendito es, Bendito el que viene. en nombre de Dios. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada
por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos diáconos que van a ser ordenados sacerdotes, las intenciones de Josefina Monroy, la salud de Aureliano Vergara, Ismael Hernández y Marciana Vidrancos, el eterno descanso de Alfonso Guzmán, Irene y Leoncio Cázares, Julio Mezquititla, Pedro José y Leoncio Cázares, Dolores de la Luz, Aragón, María Morales, Roberto Espinosa, Pedro Cruz, Ascensión Verónica, Marcelino Silviano, Gilberta Verónica, Enrique Mentado, Bernardo Tlapa, Juan y Mauro Andreu, Reyes Vega, Pantaleón Vázquez, Pedro de Aquino, Guadalupe Bueno, Jaime Espinosa, Aristeo Clara, Reveriano Saldívar, Maciel Hidalgo, Carmen Sánchez, Raimundo Quirós, Rodolfo y Fermín Alaní, Eulalia Luna, Petra Esteban, Celia Macareno y por todas las almas del purgatorio. Perdónales sus pecados, concédeles la vida eterna. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Piedad de nosotros ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra yo te hablará para sanar. Con este pan compartimos, antes disperso por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Con este pan compartimos, con esta sangre derramada, la vida comulga en caridad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Como torrente crecida, todos los pueblos de la tierra, un único pueblo formará. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad.
En pie, oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su presencia y participación en esta Santa Misa. Cuídense mucho, Dios los bendiga, que tengan muy buenos días. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.